La Guerra Santa por John Bunyan, capítulo número 46. Ya os he dicho hace poco que Diablo y su ejército quedaron algo abatidos y desalentados al contemplar la acción de Lord Recia Voluntad al colgar a aquellos dos jóvenes diabolianos, pero su desaliento se transformó pronto en un furor y cólera frenético contra la ciudad de alma humana. Iba a luchar contra ella hasta el fin. Por su parte, los ciudadanos y capitanes del interior vieron aumentadas sus esperanzas, creyendo que al final lograrían la victoria, así que les temieron menos. También su predicador subordinado dio un sermón sobre ello, y como texto guía escogió: Gad ejército de acometerá, mas él acometerá al fin. Por el que demostró que aunque alma humana sería al principio muy afligida, finalmente la victoria sería ciertamente de alma humana. Entonces Diablo mandó que su tambor redoblara para iniciar una carga contra la ciudad. Y los capitanes que estaban en la ciudad llamaron a la carga contra ellos, pero no con tambor. Los que ellos hicieron sonar contra los enemigos eran trompetas de plata. Entonces los del campamento de Diablo vinieron a la ciudad para tomarla. Y los capitanes en el castillo con las catapultas en las puertas de la boca lo fueron batiendo a discreción. Y ahora nada se oía en el campamento de Diablo, sino terrible ira y blasfemia, pero en la ciudad buenas palabras, oración y cántico de los salmos. El enemigo replicaba con horribles objeciones y con el terrible redoblar de su tambor, pero la ciudad respondía con los disparos de sus catapultas y con las melódicas notas de sus trompetas, y así la lucha duró varios días, con solo breves interrupciones con las que los ciudadanos tomaban refrescos y los capitanes se preparaban para otro asalto. Los capitanes de Emanuel estaban vestidos con armaduras de plata y los soldados con resistentes corazas. Los soldados de Diablo iban revestidos de un acero que estaba hecho para detener los disparos de los ingenios de Emanuel. En la ciudad algunos habían sido dañados y algunos gravemente heridos. Lo peor de todo es que los cirujanos no se encontraban en alma humana, porque Emanuel estaba ausente, pero con las hojas de un árbol los heridos eran mantenidos con vida. Sin embargo, sus heridas se infectaban mucho y algunos herían de una manera insoportable. De los ciudadanos, estos fueron heridos Lord Razón, que fue herido en la cabeza; otro fue el valiente Lord Alcalde, recibió una herida en el ojo; otro herido fue el señor Mente, recibió una herida en el estómago; el honrado predicador subordinado recibió también una herida no lejos del corazón, pero ninguna de estas era mortal. Muchos también de las clases inferiores fueron no solo heridos, sino muertos en el acto, pero en el campamento de Diablo había heridos y muertos en gran número. Por ejemplo, el capitán Cólera fue herido, también el capitán Cruel, el capitán Condenación, y se vio obligado a retirarse y a atrincherarse más lejos de alma humana. También fue aplastado el estandarte de Diablo y su portador, el capitán Mucho Daño, murió cuando una piedra de una catapulta le partió la cabeza, para no poco dolor y vergüenza de su príncipe Diablo. Muchos de los dubitativos también fueron muertos, aunque quedaron suficientes de ellos para hacer temblar y tambalear a alma humana. Siendo que la victoria de aquel día había sido de alma humana, esto dio mucho
aliento a los ciudadanos y a los capitanes e hizo que el campo de Diablo quedara como nublado. Pero esto lo enfureció todavía más. Al día siguiente fue un descanso para alma humana, y se dio orden de repicaran las campanas, también sonaran gozosas las trompetas, y los capitanes gritaran por la ciudad. Lord Recia Voluntad no estaba tampoco ocioso, sino que hizo un notable servicio contra los enemigos interiores, los diabolianos que estaban dentro de la ciudad, no solo manteniéndolos atemorizados, porque logró capturar a un sujeto llamado Señor Todo Vale, de quien se ha hecho mención con anterioridad, porque si recordáis, fue él quien llevó 3 sujetos a diablos que los diabolianos habían tomado prisioneros del campamento de Bonarges, persuadiéndolos a que se alistaran bajo el tirano para luchar contra el ejército del Shaddai. Lord Recia Voluntad prendió también a otro notable diablo llamado Pie Descuidado. Este Pie Descuidado era un explorador de los proscritos de alma humana, soliendo llevar mensajes desde alma humana al campamento y desde el campamento a los enemigos de alma humana en el interior de la ciudad. A estos dos los envió bajo custodia al señor Fiel, el carcelero, con órdenes de mantenerlos encadenados, porque quería sacarlos para crucificarlos cuando fuera la menor oportunidad para la corporación y para desalentar el campamento enemigo. El Lord Alcalde, aunque no podía moverse con la misma facilidad que antes debido a la herida que había recibido últimamente, dio órdenes a todos los nativos de alma humana para que estuvieran vigilantes y alerta, y que si venía la ocasión demostrasen su valor. El señor Conciencia, el predicador, también hizo todo lo que estaba en su mano por mantener vivo el recuerdo de sus documentos en los corazones de los pobladores de alma humana. Algún tiempo después, los capitanes y los valientes de la ciudad de alma humana resolvieron hacer una salida contra el campamento de Diablo, y que lo harían durante la noche, y ahí estuvo la insensatez de alma humana, porque la noche es siempre lo mejor para el enemigo, pero la peor oportunidad para alma humana se lance a la lucha. Pero estaban decididos a hacerlo, de tanto que se habían fortalecido sus ánimos y aún tenían su última victoria fresca en la memoria. Llegada la noche señalada, los valientes capitanes del príncipe echaron suerte para determinar quién debía ir a la vanguardia de esta nueva y desesperada expedición contra Diablo y contra su ejército, y la suerte de acaudillar este desesperado ataque recayó en los capitanes Creencia, Experiencia y Buena Esperanza. A Experiencia lo hizo capitán el príncipe, él estaba en la ciudad de alma humana. Así, como digo, hicieron la salida contra los asediadores y resultó que se encontraron en medio del grueso de la fuerza del ejército enemigo, pero siendo Diablo y los suyos expertos en el arte de la lucha nocturna, hicieron sonar la alarma y todos estaban listos para presentarle batalla como si le hubieran avisado de su llegada. Se lanzaron entonces furiosamente al ataque y se dieron duros golpes unos a otros. El tambor infernal redoblaba también de manera feroz mientras que soplaban dulcemente las trompetas del príncipe, y se entabló la batalla. El capitán insaciable se cuidaba de la impedimenta del enemigo, que esperaba recibir las presas que le dieran.
Los capitanes del príncipe lucharon vigorosamente y más allá de lo que pudiera esperarse. Hirieron a muchos e hicieron de todo el ejército de diablos se abatiera en retirada. Pero no puedo decir cómo fue que cuando los valientes capitanes, Creencia, Buena Esperanza y Experiencia estaban persiguiendo, mandándoles y corriendo en pos del enemigo, en desbandada, el capitán Creencia tropezó y cayó, con la cual caída se hizo mucho daño, no pudiéndose levantar hasta que el capitán Experiencia le ayudó. Con lo que sus hombres quedaron ahora en desorden. El capitán sufría ahora tan terriblemente que no podía dejar de gritar. Ante esto, los otros dos capitanes desfallecieron, suponiendo que el capitán Creencia había recibido una herida mortal. Sus hombres perdieron aún más su orden y no tenían ánimos para luchar. En esto, Diablo agudo observador, aunque en este momento había sufrido enormes pérdidas y huía, dándose cuenta de sus perseguidores se habían detenido y suponiendo por ello que los capitanes estaban o bien heridos o bien muertos, se detuvo primero, se dio la vuelta y luego se abalanzó contra el ejército del príncipe con tanta furia como el infierno pudo darle. Y vino a andar con los tres capitanes, el capitán Creencia, el capitán Buena Esperanza y el capitán Experiencia. Los ajó, hirió y aplastó tan terriblemente que apenas sí pudieron ponerse a salvo de nuevo en la ciudad, a causa del desaliento, del desorden y de las heridas que ahora habían recibido, y también por su pérdida de mucha sangre, aunque eran los tres guerreros más capaces de alma humana. Al ver el grueso del ejército del príncipe que estos tres capitanes habían sido rechazados de manera tan vigorosa y terrible, pensaron que lo prudente sería hacer una retirada tan ordenada como pudieran, y volvieron hacia la puerta desde la que habían hecho la salida. Así acabó esta acción, pero Diablo se sentía tan exaltado por la obra de aquella noche que se le prometió que en pocos días lograría una fácil y completa conquista de alma humana.